53. Y el pasaje que traigo para la exposición de la palabra en esta tarde es un pasaje muy conocido. Al libro de Isaías se le llama el quinto evangelio. Isaías escribió 850 años antes de que Cristo naciera. Y cuando usted lee este libro pero que tan importante, va a notar ciertas características bien gratas en las cuales habla de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos al texto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías hace la pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza, su majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y en nada su apariencia lo hacía deseable. Despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sobre él cayó el castigo precioso de nuestra cruz, de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudeció ante sus trasquiladores, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su decencia. Fue arrastrado por la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Y termino con este verso. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Dios bendiga su santa palabra en esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ante tu presencia estoy, Señor amado. Te pido, oh Dios, que me des entrada al corazón de mis hermanos y que tu palabra haga el efecto para cual fue llamado a Dios. Mira los corazones de mis hermanos. Tú conoces las necesidades de ellos. Yo te pido que tu Santo Espíritu ministre, que tu Santo Espíritu imparta poder, que tu Santo Espíritu imparta revelación y que tu palabra haga el efecto por la cual, oh Dios, tú has llamado a que produzca. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te pueden sentar, hermanos?
Escúchame por 30 minutos. Le doy gracias a Dios porque Dios me permite llevar el Evangelio a diferentes lugares. ¿Hay aquí alguien de Guatemala? ¿De Guatemala? Gloria a Dios. Voy para Jalapa en el mes de abril. Ore por mí, me están esperando allá. En cierta ocasión vino un anciano y estaba predicando a este anciano en mi vecindario. Yo tenía apenas 17 años. Y mi propósito fue irme a mofarme de él, hacer burla de él. Aquel anciano predicó la palabra del Señor de una forma tan poderosa y tan sencilla que de producto de esa predicación yo me convertí al Señor. Y como consecuencia de ello puedo decir que miles y miles y miles de personas han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Tengo dos hermanos que son ministros, pastores, conocidos en mi ciudad y a nivel de toda la isla de Puerto Rico. Y fíjense qué cosa tan interesante, porque además de estudiar la palabra del Señor y de ir a un seminario a estudiar, nunca me dio con ser pastor hasta después de viejo. Qué cosa interesante. Tú no sabes lo que Dios tiene preparado para ti y cómo Dios se mueve. Pero déjame decirte algo. A donde quiera que vamos hoy día, encontramos que personas están llenas de temor. Encontramos que personas están enojadas. Encontramos que sus vidas están fuera de control. Encontramos que los valores de nuestra sociedad, están corrompidos, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Y no sé usted, pero a menudo escucho personas que dicen: no sé en quién confiar. Con tanta violencia no me siento seguro ni aún en mi propia casa. No encuentro un buen trabajo. No sé, dicen muchas personas, si me puedas retirar. Muchas personas dicen: si me enfermo no puedo comprar las medicinas porque apenas me da lo que me gano. La gente hoy día está llena de cuestionamientos y temores. El mundo está completamente, constantemente cambiando. Desde la política hasta la cultura. En un mundo cambiante, un Dios que nunca cambia, siempre está haciendo cambios en nosotros. Y yo vengo a decirte en esta tarde que la vida no te dará lo que tú te mereces. La vida te dará lo que tú le demandes. Vivimos en un mundo en que estamos en luchas constantemente. Vivimos en un mundo donde hay cambios significativos todos los años. Casualmente, en esta nación, cada 70, 80 años hay cambios que son significativos. 80 años atrás, quiero darle un poco la historia, joven, para que tú sepas a dónde estamos. 80 años atrás, estábamos saliendo de una gran depresión, estábamos saliendo de una guerra mundial. 80 años antes de eso, estábamos en una guerra civil y había una revolución industrial. 80 años antes de eso, estábamos en una guerra por la independencia y la revolución agrícola. Hoy, como usted puede ver,
culturales significativos. De la política a la tecnología, a la industria, a la medicina, a los estándares morales, todo parece estar en transición. Nuestra sociedad vive cambios caóticos. Nuestra sociedad pide liderazgo. Necesitamos líderes que sirvan, que dirijan, que atiendan a la gente más que a la política, más que al partido, que atiendan a las necesidades del pueblo más que sus propios intereses. Hicieron una encuesta recientemente, y estas encuestas que hacen los estudiosos se encontraron unos cambios bien significativos, porque en 10 años, escucha esto es importante, un grupo de americanos que aprueban el casamiento del mismo sexo creció de un 26%, escuche esto, a un 60% en 10 años. 4 de cada 10 americanos están preocupados por la pérdida de la libertad religiosa. Basado en una serie de 15 creencias y comportamientos, un 45% de americanos se describen como post-Christian, pasados del cristianismo. Hicieron una encuesta en las mujeres dentro de la iglesia y se llegó a la conclusión de que las mujeres se sienten vulnerables, se sienten solas, se sienten distanciadas de otros creyentes. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo usted, como creyente, como ciudadano de esta nación, como participante de esta nación, a través de los años hemos llegado aquí? Y la contestación es muy sencilla. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. En los años 60, muchos de ustedes quizás no habían nacido, pero sé que hay algunos hermanos aquí que han nacido. El optimismo y el regocijo se vio opacados por la realidad de la Unión Soviética, porque hubo una crisis de misiles en Cuba. En los años 60 hubo violencia de grupos civiles en esta nación. En los años 60 el presidente de esta nación, John F. Kennedy, fue asesinado. Más tarde Martin Luther King fue asesinado. Más tarde Robert Kennedy fue asesinado. Más tarde tuvimos la guerra de Vietnam. Más tarde tuvimos Watergate. Hubieron años tumultuosos para esta nación. Y en el año 1973 la Corte Suprema de esta nación legaliza el aborto. Pero la nación sigue cambiando, porque después de estos años difíciles hubo un periodo corto donde esta nación experimentó años de paz y prosperidad nuevamente. En los años 80 y 90 hubieron periodos de tumultuosos en la escena, hasta el año 2001, septiembre 11, donde nuestra seguridad se desplomó. Y para aquellos que pasamos por esos momentos, sus vidas no son las mismas. Quizás te pregunta: ¿a dónde quieres llegar, pastor, con esto? Hoy yo quiero
quiero decirte que en medio de estos cambios, en medio de esta problemática, en medio de esta circunstancia, Dios nunca ha cambiado. Créalo usted o no lo crea. Porque solamente en un mundo donde la fe es difícil, la fe puede existir. Y usted se preguntará, pero ¿qué tiene esto que ver conmigo? Porque a través de los años llegamos hasta el día de hoy. Y no se puede vivir que llegamos y que vivimos en tiempos difíciles y oscuros. No se puede negar que el pecado, el materialismo, la apatía, la inmoralidad, la violencia, la falta de fe. No se puede negar que la gente vive esclava, atada en vicios y pecados. Y usted le puede poner nombre a la lista. Pero en medio de estas cosas, la luz de Cristo, el mensaje de salvación es más poderoso que el mensaje de las tinieblas. Porque Dios siempre ha querido habitar en medio de su creación. No porque el hombre lo merezca, sino por su amor para contigo y conmigo. Y tenemos el problema hoy día en que muchos cristianos están poniendo sus esperanzas en las cosas terrenales. Están esperando que los líderes políticos los guíen a la tierra prometida, a la tierra de seguridad, a la tierra de prosperidad. Pero muchas personas se escandalizan, muchos creyentes se escandalizan cuando las promesas que le han hecho no se cumplen. Pero yo vengo en esta tarde a decirte, pero en Dios es completamente diferente. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 1, verso 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros. Y si usted está esperando en que Dios, la promesa que se te ha hecho se cumpla, créeme que el día ya tiene su fecha, que el día tiene su lugar, que el día tiene su cumplimiento, porque Dios nunca te va a fallar. En Jesús, su reino y sus propósitos sí se cumplen. Por eso Él dijo, pero yo he venido. Todas las cosas están bien. El mundo diga lo que diga, la religión diga lo que diga, y en medio de la escena se presenta el maestro. Buenas tardes, iglesia, pero yo digo. Que en mí los propósitos para tu vida se cumplen. Pero yo he venido para decirte que tú vas a tener vida y la vas a tener en abundancia. Porque Dios no es un Dios mezquino. Jesús vino al mundo como fue profetizado y no como la gente lo esperaba. Por eso cuando leemos el capítulo 53 de Isaías, vemos que es un capítulo muy especial. En el capítulo primero, la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 3, versos 21 al 23, escúchame, dice lo siguiente: que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo, subraya esa palabra, todo es vuestro. Dios no es un Dios mezquino. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte,
sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y usted y yo pertenecemos a Cristo, y Cristo de Dios. Dios nos asegura que ninguna promesa que Él te ha hecho a ti será negada. Toda promesa hecha por Dios será ejecutada con una orden desde el cielo. Y esa orden dice amén. Cuando Dios dice todo, significa todo. Porque es un Dios abundantemente grande. Y cuando Dios dice que todas sus promesas son sí y amén, no excluye ninguna. Porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Dios no comete errores. Y entre esas promesas, llegamos a la promesa del capítulo 53 de Isaías. Ese sufrimiento de Cristo no fue simbólico, sino fue un sufrimiento real. Cada herida que Jesús sufrió representa una herida que algunos de nosotros sufrimos en nuestras vidas. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo no sé por lo que tú estás pasando en estos días, tampoco sé tu situación, pero yo vengo a decirte que cualquiera sea la situación por la que tú estás pasando, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que está contigo aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo creas. Él está contigo y las promesas de Él son un sí y un amén. Yo he esperado por años y años y años ver la mano de Dios obrando en algo. Cuando menos lo espero, Dios se te va a presentar a tu vida cuando tú menos lo esperes. No andes vagando sin dirección. Pon tu esperanza en Dios. Cristo es el blanco de la soberana vocación. Yo entiendo que hay muchas personas con buenas intenciones, pero las intenciones buenas no bastan. Usted tiene que estar enfocado, y el enfoque está en la palabra de Dios. La dirección, no la intención, te va a llevar a tu destino final. Cristo sufrió por ti en la cruz del Calvario. Cristo levantó la carga de tu pecado, la carga de tu enfermedad sobre su cuerpo. Él experimentó en su cuerpo los dolores de todos tus pecados y todas tus enfermedades y las mías. Herido fue por nuestras rebeliones. La palabra que Isaías usa aquí significa que fue profanado, que fue contaminado, que fue machacado. El Hijo de Dios, el Hiperkei, no tenía ninguna necesidad de dejar su trono de gloria para sufrir la horrenda cruz que usted y yo fuimos partícipes por tu pecado y por el mío. Él vino a morir por ti y por mí, por toda la humanidad. Pero ¿de qué forma? Un hombre perfecto, el Hijo de Dios, sin pecado,
fue profanado, fue contaminado por tu naturaleza y mi naturaleza pecaminosa. Herido fue. Él fue herido en su frente con una corona de espinas. La frente herida representa la herida del rechazo. Una persona con una frente herida significa que ha sido rechazada, no aceptada por la humanidad, por su familia, por sus compañeros. Su herida en la frente manifiesta el rechazo de su personalidad, de sus talentos, de su apariencia, de sus planes, de sus deseos. Es quien ha sufrido de otros el rechazo de su llamado, de su autoridad, de su ministerio por los líderes religiosos y aún por sus amigos. Los rechazados terminan viviendo aislados porque no son aceptados. Y cuando tú eres rechazado y rechazada, a menudo pierdes tu identidad. No había necesidad del maestro de ser maltratado, escupido, de que lo coronaran con una corona de espinas. Pero lo aceptó. Sí, él lo sabía y lo aceptó. Su rostro fue desfigurado. El rostro herido representa una máscara que esconde gran deshonra. Isaías en el capítulo 52, versículos 14, habla sobre ello. En el capítulo 50, verso 6, habla sobre ello. Dice el escritor que sus mejillas fueron destrozadas. Dice que su barba fue arrancada y su cara cubierta de flema. La flema que salía de su boca, su rostro quedó irreconocible. Sus manos fueron traspasadas. Representando la mano, representa la inseguridad que nos impide, que te impide a ti y a mí edificar en la vida. Pero Cristo murió, sufrió en la cruz para pagar por la pena de tu pecado. Voy a avanzar. Sus pies fueron traspasados. Los pies heridos representan el temor que no nos permite progresar en la vida. ¿Y cuántas personas, cuántos creyentes no conozco con los pies heridos? Joven, en esta tarde yo vengo a decirte que el pasaje para el éxito, número uno, es una vida en Cristo. No lo cambies por nada. Número dos, capacítate, estudia. No permita que nadie te robe tus sueños. No permita que nadie te robe tus aspiraciones. Haz la diferencia. Todavía Cristo no ha terminado contigo. Y cuando tú te preparas y tú crees en Él, tus pies son sanados. Quizás haya alguna herida, pero con el aceite del Espíritu son sanados diariamente. Muchos cristianos que no pueden trabajar porque las heridas todavía están sangrando. Sus espaldas fueron azotadas. Y las espaldas representan la humillación y el desprecio que destruyen las fuerzas. Podría hablar largamente sobre estas enfermedades, esta situación por la que pasó el maestro, pero reconozco mi tiempo. Pero yo vengo a decirte que lo hizo por ti y por mí. Ya estoy terminando. Su costado
fue traspasado. Una herida en el corazón representa la desesperanza, el golpe final que lleva a la rendición. Cuando los soldados romanos necesitaban asegurarse de que el crucificado estaba muerto, que la víctima ya no tenía vida, ellos clavaban su lanza en el costado, en el quinto espacio, para asegurarse de que aquella persona estaba muerta. Una lanza directo al corazón. La Biblia dice que ya Cristo había expirado cuando su costado fue traspasado. Pero la herida en el costado era el golpe de gracia. Y yo me imagino a Satanás. La herida en el costado era la seguridad final de su muerte. La herida en el costado representa el fin de la crucifixión. Estamos terminando. El fin de la crucifixión es el momento donde ya no hay esperanza. La herida en el costado tipifica a las personas que debido a sus heridas se rinden. Aquellos que dicen ya no tengo esperanza de cambio, de sanidad, ya no tengo esperanza. Aquellos que dicen ya no tengo oportunidades en mi vida. Yo vengo a decirte que cuando Dios está contigo, las puertas del cielo se abren. Cuando Dios está contigo hay un amanecer nuevo. Cuando Dios está contigo, hay luz en tu vida. Cuando Dios está contigo, Él te llena a ti de esperanza y de fe. Te llena de bríos, te llena de fuerzas, para que tú puedas trabajar y decir, yo no me rindo. Como mi maestro al tercer día resucitó entre los muertos. Oh, yo no me rindo. Es el llamado de Dios a la iglesia hoy día, de que en medio de la problemática del hombre moderno usted pueda decir, no me rindo. No importa lo que suceda en Beacon Hill, en el estado. No importa lo que suceda en Washington. No importa lo que suceda con la política. Porque tu reino no es este reino. Tu presidente no es Donald Trump. Tu presidente se llama Jesucristo, Hijo de Dios. Y tienes que creer conmigo y decir, yo no me rindo. Hace un tiempo atrás, te estoy terminando. Hace un tiempo atrás, estoy con mi compañero, me llaman. Un hombre en la calle me dice, yo me quiero matar. Dame tu pistola, yo me quiero matar. Dame tu pistola, no tienes que hacer nada, dámela, yo me mato. Porque la vida no significa nada para mí. Y así anda la gente hoy día, sin Dios, sin esperanza. Pero tú y yo no somos de los que marchamos atrás. Porque nuestra mirada está al blanco de la soberana vocación que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el mismo Señor
que sufrió todas estas heridas, ahora, hoy día, ofrece sanidad para tu vida. Porque Él ya sufrió por ti. Y usted no tiene necesidad de esconderte detrás de lo que no eres. El Señor te ofrece sanidad. Porque el Padre prometió darte sanidad. Y esa sanidad es gratuita. No tienes que pagar nada. Esa sanidad se adquiere por medio de la fe. Se adquiere porque ya Él te la prometió. Aquí quien está en juego es Él, no eres tú ni yo. Es su palabra. Y el pastor me dio la libertad para hacer un llamado para cualquiera persona que necesite la oración. Me gustaría hacer una oración. Pasa al frente si el Señor te ha hablado. Vamos a hacer una oración congregacional de unidad para que Dios te ayude, te dirija, te bendiga. ¿Hay alguien? No soy de esas personas que me gusta empujar, apretar, trabajar con la mente de las personas para que, si hay alguien, solamente pasa al frente. Vamos a orar para que Dios haga el milagro. Si no hay nadie, entrego. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Iglesia, vamos a estar en pie. Aquí pasaron una hermana y una niña.